Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta primera semana de formación docente. Y creo que es un gran reto el que Cunlimón en estos momentos está atravesando, de haber pasado de un modelo 100% presencial de un momento a otro por la misma situación que ya todos conocemos a la virtualidad. Y esto genera la necesidad también de no solo capacitar a lo largo de este tiempo de formación a los estudiantes, sino también a los docentes en todos estos procesos de lo que implica el ser hoy en día docente en la virtualidad. Entonces, bajo esto, quiero, pues, para iniciar esta semana de capacitación, pues, pedirle algunas palabras a doña Marta Monge para que nos comparta un saludo. Buenas noches a todos, es un gusto tenerlos acá el día de hoy. El Colegio Universitario de Limón está muy comprometido con nuestros docentes para salir adelante en este momento que nos está aquejando nacionalmente. Y quisiéramos agradecerles de corazón el que ustedes se hayan comprometido junto con nosotros para seguir adelante en esta labor docente que el cuatrimestre pasado nos tomó por sorpresa, pero que hemos abrazado la calidad que el Colegio Universitario de Limón tiene y pensando en nuestros estudiantes y en que ellos requieren terminar su formación académica y nosotros somos los indicados para esto y los que estamos llamados a apoyarlos y a seguir adelante en este momento de pandemia. El colegio decidió poderles dar a ustedes unas capacitaciones, apoyarlos en las herramientas que ustedes necesiten para salir adelante. Y esto es un reconocimiento por toda esa labor que estamos haciendo. El cuatrimestre pasado terminó muy bien, se les agradece montones y esperamos que en el próximo cuatrimestre que ya viene, ya lo tenemos en las puertas, todo salga muy bien. El día de hoy vamos a hablar de lo que es nuestra vocación como docente y cómo nosotros como docentes impactamos a nuestros estudiantes. Si algo nos debe quedar muy claro es que nosotros como docentes quedamos en la mente de nuestros estudiantes y en algún momento de la vida ellos van a decir, por ese profesor, por ese docente, yo estoy aquí donde estoy. Entonces, espero que disfruten esta semana y no atraso más la charla que tenemos por venir. Así que, adelante, compañeros. ¿Okay? Muchas gracias. Como le decía doña Marta, pues las normas que vamos a utilizar para esta charla y para todas las demás va a ser la siguiente. Ustedes tienen sus micrófonos y sus cámaras apagadas y la expositora nos hará la presentación. Si tienen a lo largo de la exposición alguna consulta, la pueden anotar, digamos, en el chat. Yo las voy recopilando y al final se las haremos a la compañera expositora para que ella nos la comparta, o si al final, pues alguno quiere hacernos una opinión, pues levanta la mano y nosotros le damos la opción para que nos haga su comentario o su consulta. Quiero empezar pues presentándole a doña Cinia López Oviedo. Ella actualmente es la directora del programa de educación para jóvenes y adultos del Ministerio de Educación Pública y a lo largo de sus años de formación pues hemos querido que nos comparte el tema sobre todo lo que es la vocación ser docente. Y yo entonces empezaría, antes de presentarla, preguntándole, ¿seremos docentes por vocación o por profesión? Doña Cinia, bienvenida y le damos la palabra. Muchísimas gracias, Jerry. Es un honor, de verdad, para mí estar hoy con ustedes a la distancia, pero muy cercanos. Créanme que la cercanía ahora, yo difiero un poco del ministro de Salud y pienso que la distancia tiene que ser física, no social. Nosotros los educadores somos así. Somos cariñosos por naturaleza, necesitamos estar con otras personas y compartir. Así es que yo creo que es importante que hagamos una diferencia y el distanciamiento sí, tiene que ser social, pero no, tiene que ser físico, pero no social. Así es que de verdad es un honor compartir con ustedes, es un gusto estar hoy conversando.
Como en el momento en el que yo comparto pantalla, ya dejo de ver manos y cosas y personas y todo lo demás, si tienen que interrumpir, quieren hacer un comentario, un aporte, siéntanse en total confianza. Acá nosotros le apoyamos, doña Cinia, cualquier cosa. Gracias. Sí, es importante que nos sintamos cómodos porque es un poco eso, es compartir experiencias, compartir conocimientos, compartir un poco de lo que hay. Ahora sí, ¿ven mi pantalla? Correcto. Perfecto. Entonces, vocación docente, ¿cómo impactar a nuestros estudiantes siendo docentes con vocación? La pregunta, vamos a empezar porque educación y educador tienen muchísimas connotaciones, empezando por la E, y si lo hacemos el mismo ejercicio con todas las letras de educación o de educador, vamos a encontrar que tenemos asociadas muchísimos valores, principios, tenemos esperanza, equilibrio, eficiencia, ecuanimidad, entusiasmo, espiritualidad, equidad, estima, ética, empatía. Todo eso nos caracteriza como educadores. El educador es así, el educador es una persona diferente. Somos una raza distinta, digo yo, somos una persona diferente. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con personas todo el tiempo, convivimos, compartimos, nos relacionamos con personas y querramos o no, eso nos impacta a nosotros, nos afecta a nosotros y nos va moldeando. Y entonces todo este tema de los principios y los valores, incluso a nivel cultural, a nivel social, nos va impactando, vamos aprendiendo y vamos integrando todas esas cosas que traen los compañeros de trabajo, la comunidad, los estudiantes. Nosotros lo vamos absorbiendo porque el ser humano es así, aprendemos a lo largo de la vida. Hay muchos mitos alrededor, pero no. Definitivamente aprendemos a lo largo de la vida y aprendemos y vamos absorbiendo. Y como los educadores vemos pasar tanta gente por nuestras vidas, de todos los tipos, con todos los caracteres, con todas las características posibles, eso nos impacta. Pero esto nos caracteriza. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio de decir, educación, ¿qué? Y nos damos un ratito para sacar los valores, los principios que se asocian con cada letra, vamos a ver que somos seres muy especiales, seres muy particulares. Entonces, un educador. ¿Qué es un educador? Howard Gardner, para empezar, me gusta muchísimo porque nos habla de inteligencias múltiples. ¿Por qué retomo este tema? Porque los educadores, antes que educadores, somos personas. Y las personas, decía Gardner, destacan de manera especial en algún área en particular. Esas aptitudes son innatas y nos permiten ser mejores o peores en el desempeño de ciertas tareas. Entonces, los educadores definitivamente tenemos también esas características especiales. Tenemos algunas de nuestras inteligencias más o menos desarrolladas. Somos buenos en unas y en otras cosas. Entonces, según Gardner, hay 8 inteligencias, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que por su naturaleza, la mayoría de nosotros, los educadores, deberíamos tener muy desarrollada la inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque es esa capacidad de conocernos a nosotros mismos, de saber quiénes somos, cómo somos, qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta. Sabemos cómo comunicar eso, cómo defender eso. Lo tenemos claro. Además, esa seguridad innata, esa autoestima, produce que el educador sea una persona autogestionada, con un control de sus emociones, con una disciplina, con un autocontrol, con un montón de características que son prioritarias a la hora de educar. Entonces, esa parte interpersonal tenemos que revisárnosla. ¿Por qué? Porque es lo que nos da la base, definitivamente nos va a dar la base para desarrollar la otra inteligencia que tiene que estar en el educador, la intrapersonal.
¿Por qué? Porque es la que nos da esa capacidad para relacionarnos, para interactuar y para convivir con los demás. Y si nosotros, por nuestra naturaleza, estamos permanentemente en contacto con personas, ya sea con nuestros estudiantes, con sus familiares, con los compañeros de trabajo, con la comunidad, definitivamente necesitamos esta capacidad, esta inteligencia. Y esto no es, si es cierto, si bien es cierto que es innato, se puede trabajar. Que nos cuesta mucho, que no es fácil también, es difícil, pero necesitamos invertir parte de nuestro tiempo en conocernos para después poder conocer a nuestros estudiantes. Ven que en el tema de los valores, en el tema de los principios, en el tema de la ética, no hay nada que se pueda enseñar por la teoría, que yo pueda decir, el respeto es tal cosa, puntualidad, yo puedo decirlo, pero si mi accionar no está en concordancia con lo que yo estoy diciendo, no voy a lograr que mis estudiantes lo interioricen. Entonces, necesitábamos, por eso quería devolverme un poco en la teoría por Gardner, porque me interesaba muchísimo retomar estas dos inteligencias que se pueden trabajar, se pueden desarrollar. Hay muchísimas formas para que nosotros, ahora tengámoslo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claridad sobre si yo me conozco, yo sé cuáles son mis fortalezas, pero también sé cuáles son mis debilidades. Y eso es lo que me va a permitir a mí evolucionar, cambiar, mejorar. Y hay un detalle. Y lo ha dicho la ministra de Educación y lo ha dicho, yo creo que todo el ministerio ha apoyado esa teoría. En este momento en el que estamos, si hay algo que se ha visto como una capacidad relevante, es la resiliencia. El educador tiene que poderse reponer, tiene que poderse construir y reconstruir a partir tiene que tener la capacidad de adaptarse, la habilidad de esa flexibilidad, porque nos cambió el mundo y nos cambió abruptamente. Si a nosotros nos hubieran avisado que esto nos iba a pasar en marzo y nos hubiera dado tiempo de prepararnos, pero no hubo tiempo. Cuando nos dimos cuenta, el mundo había cambiado y cambió y va a cambiar para siempre. Ya no vamos a volver a lo que nosotros considerábamos la normalidad. Entonces, esa capacidad, esa inteligencia interpersonal es la que nos da todas esas herramientas, todas esas armas que ahora vamos a necesitar para poder conocernos, poder evaluarnos, poder decir, ok, yo no sé, pero tengo que aprender y puedo cambiar. Recordemos que también hay un mito alrededor y decimos, no, es que ya uno viejo, ¿qué va a aprender? No. Claro que sí. Todos vamos a aprender y aprendemos a lo largo de la vida. Nosotros vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir. Lo que es difícil a veces es la habilidad de desaprender. Eso sí lo ocupamos ahora, desaprender. ¿Por qué? Porque ya el contexto y el ambiente en el que trabajábamos nunca va a volver a ser igual. Desaprendamos. Eso ya no funciona. Se nos rompieron los esquemas, se nos rompieron los paradigmas. Viene la resiliencia. Yo puedo reponerme de ese golpe. Yo puedo reponerme y adaptarme a las nuevas condiciones, yo puedo aprender lo que necesito, entonces si no se me daba la tecnología, ahora se me va a dar. Yo voy a ir y voy a hacer el esfuerzo. Si no se me daba el tema del trabajo a distancia, también tengo que adquirir ciertas habilidades especiales ahora. Eso es resiliencia. El docente tiene que aprender que por la naturaleza de su trabajo, hay que cambiar. La palabra tal vez más cercana a educación es cambio, flexibilidad, innovación, y todo eso es lo que ocupamos ahora. Para eso es que ocupamos conocernos y evaluarnos en cada una de estas inteligencias y estar claros en qué podemos, qué no podemos, qué todavía nos cuesta, pero también en el camino, cómo lo vamos a hacer. Por eso es importante también que veamos un poco el rol del educador desde diferentes perspectivas históricas. ¿Quién es el educador? ¿Cómo se le ha visto a lo largo de la historia? ¿Qué han dicho del papel, del rol del educador? Esos grandes pensadores que nosotros vimos pasar en algún momento, porque es parte de
de nuestra formación, pero que tal vez a veces no ponemos atención. Algunos de los pensadores contemporáneos, aquí les rescaté una pequeña pincelada. Por ejemplo, Rousseau decía que educar implica considerar los sentimientos y las emociones, fomentar la amistad y el amor en el ambiente educativo. Vean qué curioso, porque Rousseau no nos está diciendo que tengamos que enseñar contenidos. Ven que nos dice que educar implica sentimientos y emociones. Hay que devolverse, y como les decía, nosotros trabajamos con personas todo el día, todo el tiempo estamos con personas. Los sentimientos y las emociones son importantes. Pestalozzi nos decía que para educar es crucial tomar en consideración los intereses y capacidades del estudiante, estimular su deseo de aprender, procurar que la educación sea autónoma. Pestalozzi, además de decirnos, hay que ver el tema de los sentimientos y las emociones, necesitamos conocer sus intereses y capacidades. Vean que cada vez nos implica interactuar más con el estudiante. Tenemos que conocerlo muy bien, saber por qué está ahí, qué espera de nosotros, qué espera del centro educativo, por qué está estudiando, qué es lo que él quiere, por qué está ahí. Froebel nos dice que el rol del educador es determinante en la actitud del estudiante hacia el aprendizaje. Entonces, vean qué importante el impacto. Y todos tenemos eso en la cabeza, todos. Si nosotros nos acordamos y retrocedemos en el tiempo y vamos a la escuela o al colegio, vamos a recordar dos extremos. Ese profesor que era pura vida. Ese profesor que nos encantaba llegar a la clase, no importa la materia, pero ese profesor sí que nos atraía, marcó algo positivo. Incluso puede ser que si nosotros vamos hacia atrás, recordemos a un educador que nos hizo querer estudiar educación. Esa persona que nos impactó, que nos llegó al corazón y que nos cambió la vida de por vida. Y también vamos al otro extremo, porque también tenemos ahí algún ejemplo de una persona que quiso ser educador y no lo logró y nos impactó de manera negativa y nos marcó. Y hay que tener mucho cuidado porque ahí Froebel tiene toda la razón. El educador marca, determina la actitud del estudiante hacia el aprendizaje. Es fundamental. Hay profesores y todos tenemos el recuerdo de alguno que solo de pensar, no era la materia, era el profesor, era la forma de trato, la forma de llegar al aula, si se quiere la forma de su presentación, algo nos incomodaba, algo nos hacía sentir mal. Entonces, el educador tiene que tener mucho cuidado con eso, porque veamos que Rousseau mezcla sentimientos y emociones, Pestalozzi, intereses y capacidades, en donde el docente tiene con su presencia que jugar con esas cuatro cosas, equilibrar esas cosas. Es fundamental el sentirse querido, el sentirse aceptado, bienvenido en el aula. Es fundamental. Porque si uno llega al aula y el profesor está con malas caras, con una mala actitud, y no es que el profesor no pueda estar mal un día o dos. El profesor también es una persona, pero puede transparentemente manifestarlo. El problema es cuando eso es la constante. Porque entonces el estudiante no se va a sentir cómodo. Gentil nos decía que el educador es tal cuando educa y en cuanto educa. Cuando pone en el alma del estudiante la habilidad para conocerse, para aprender e interactuar con su entorno. Vean qué tremendo la responsabilidad que Gentil pone en la espalda del educador. ¿Por qué? Porque implica tocar el alma del estudiante, ir más allá. Ya no es solo, claro, le conozco sus emociones, sus sentimientos, conozco sus intereses y capacidades, sus expectativas, pero además tengamos claro que yo toco el alma de esa persona. Yo lo impacto, lo cambio, lo modifico, lo formo. Está en mis manos construir, ayudarlo a reconstruir a partir de su propia experiencia y sus conocimientos que ya traen, y también lo puedo destruir. Radice nos dice que el profesor debe estar preparado, tiene que leer, actualizarse, acostumbrarse a la cultura más abierta posible.
Tiene que ir a la escuela para encontrarse con almas allí. Debe traer vida a la escuela, pensar que en sus estudiantes a partir de su experiencia de vida. Vean que estos 5 autores, en términos generales, nos dicen que el educador lo que tiene es contacto con una persona. Y no solo con la persona, con el alma de esa persona. Ven qué responsabilidad tan increíble, y a veces se nos olvida. Estamos tan centrados en que tenemos que desarrollar un programa, que tenemos que completar los contenidos, que en tal fecha tenemos que aplicar una prueba, que en tal fecha las tareas, los trabajos, y nos estamos olvidando de repente de ese lado del educador, ese lado humano, esa gran capacidad que tenemos de tocar el alma, de modificar a una persona, de construir cosas con esa persona, que es donde está lo importante. Y vean que los autores nos lo confirman. 3 autores más. Montessori: el verdadero educador está al servicio del educando y, por lo tanto, debe caminar junto a él, aprender de él y juntos formar comunidad. Ven que Montessori nos dice, no, el profesor no está arriba. El profesor no es una figura de autoridad, de poder, es un compañero de vida. Está a la par del educando y camina con él y aprenden juntos. Entonces, es diferente cuando nosotros llegamos y nos sentimos entre compañeros. Son personas, ellos traen conocimientos, traen experiencias, tienen toda una experiencia de vida que se viene a juntar con la nuestra y vamos a construir juntos, vamos a aprender juntos. Piaget nos decía que el proceso de aprendizaje se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del estudiante con el medio en el que se desenvuelve. Es el educador el que debe crear el contexto óptimo. ¿Cuál es ese contexto óptimo? ¿De qué nos habla Piaget? Pues Piaget nos hablaba de que el contexto educativo, ya sea de aula, o sea virtual, sea a distancia, tiene que ser óptimo, tiene que ser agradable, atractivo, interesante, innovador, que el estudiante participe, que interactúe, que él se sienta parte del proceso. Muy distinto que si yo llego y digo, no, esta es mi aula, aquí mando yo, acomodo mis cosas, llego, doy la clase y me voy. No. Todos estos autores nos dicen, el educador no es un transmisor de conocimientos nada más. Es un moldeador de vidas. Es otra la historia, es otra la función. Sí, claro, tenemos que enseñarles los contenidos y tenemos que alcanzar los objetivos que nos propusieron, pero más allá de eso, tenemos que ir y ver a la persona con la que estamos. Ver a la persona. No es un número de carnet, no es un número de cédula, no es una persona que está allá detrás de un correo electrónico, son personas. Y es el docente el que tiene que crear ese ambiente idóneo, ese ambiente óptimo, ese ambiente en donde el estudiante se sienta a gusto y quiera aprender. Dewey nos decía que el educador debe tener suficientes conocimientos de sus alumnos. Vean que no nos dice Dewey que tenemos que conocer la materia, no. Tenemos que conocer a los alumnos, sus necesidades, sus experiencias, el grado de habilidad que tienen, los conocimientos que ellos traen, para poder reconstruir su conocimiento. ¿Por qué? Y sobre todo nosotros que trabajamos con jóvenes y adultos que ya tienen una experiencia de vida. No es cierto que son hojas en blanco, no es cierto que llegan a nosotros sin saber. Claro que saben, algo saben. Puede que lo que sepan está equivocado, pero saben. Entonces, a veces nos toca, tenemos que conocerlos tan bien que podamos saber qué es lo que saben para poderlos reconstruir. Y a veces nos toca, a partir de ese conocimiento, destruir lo que ellos saben para construir algo nuevo. También pasa. Pero vean que esto implica, y tenemos ya 8 autores que nos dicen, el trabajo del educador es
conocer, se hace a partir de conocer a los estudiantes. Y estamos hablando de sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades, sus expectativas, su historia de vida. Conocer al estudiante, cómo aprenden, cuál es su estilo de aprendizaje, por qué aprenden así, qué apoyos necesitan. Vean que todos estos autores lo que nos dicen es la función del educador que nos pone no es transmitir conocimientos. Ninguno lo mencionó. Eso es algo circunstancial, es también, claro, importante. Pero no lo vamos a lograr si no conocemos al estudiante, si no visualizamos a la persona. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ir a la función del educador en el sistema educativo costarricense. ¿Cómo ve el sistema educativo costarricense la función del educador? La Ley Fundamental de Educación, en el artículo 2, cita que la educación costarricense tiene como fines la formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus deberes, sus derechos, sus libertades fundamentales, con un profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana, contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad, formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de su comunidad, estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas, y conservar y ampliar la herencia cultural impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos fundamentales. Ven que la primera carta que nos da el Estado y nos dice Ley Fundamental de Educación, esto es lo que la educación costarricense debe lograr. No dice nada tampoco de contenidos, de formación para el trabajo. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta es una de nuestras leyes fundamentales y es muy vieja, sigue vigente y centra la importancia en la persona, en qué tipo de ciudadano queremos formar, qué es lo que necesitamos de nuestros costarricenses, esa idea que tenían aquellas personas en el momento histórico en el que se encontraban y decían el costarricense que queremos tiene que ser así. Tiene que tener estas características. Es una gran tarea. Tal vez esta parte es más difícil que enseñar la materia, la asignatura que nos encomendó el centro educativo. ¿Por qué? Porque implica precisamente lo que nos decían los autores que vimos antes. Implica conocer a la persona, implica tocar el alma de la persona, implica trabajar con sentimientos, con emociones, con creencias, con valores, con principios, y esto es sumamente difícil. Sumamente difícil. Vean que la tarea en ningún momento nos han puesto todavía de frente con un programa de estudio. Esto no está escrito en ningún lugar de los programas y de los planes de estudio. Esta parte es inherente, es innata, es parte de nuestra formación docente. Es parte, es exactamente a la labor que tiene un padre o una madre o el tío o el abuelo o el primo, la comunidad. ¿Por qué? Porque implica enseñarle, darle normas, darle conocimientos, darle habilidades y destrezas a las personas para hacer y para convivir. Esto es lo que nosotros necesitaríamos como Estado costarricense de nuestros ciudadanos. Eso es lo que queremos. Y al final del día, los educadores lo que tenemos con nosotros son precisamente personas que queremos formar, darle algo al Estado. En este momento, y uso el Ministerio de Educación como base, porque al final del día es el ente rector de la educación, de cualquier nivel, y todos los niveles del sistema educativo, bien que mal, lo usan como referente. Entonces ven que a partir de los 4 pilares de la educación que nos cita Delors, nos dice que las personas tienen que ser capaces de ser, de vivir, de convivir y de conocer. 4 áreas en las que hay que trabajar, en las que hay que formar a los estudiantes.
Adicionalmente a esta base, el Ministerio de Educación nos propone varios ejes curriculares, que no es que se le ocurrieron al Ministerio de Educación. Estos ejes curriculares vienen de políticas internacionales, de convenios con diferentes organismos, vienen de un movimiento a nivel internacional y mundial que nos dicen, tiene que ser así. ¿Y qué es lo que tiene que ser así? La persona. Esas personas que tenemos nosotros que formar. Entonces, queremos personas que tengan, que sepan, que apliquen, que practiquen, que vivan, que sean así, que vivan así, que convivan así. Esto es una forma de vida que queremos que nuestros ciudadanos tengan, que tengan equidad de género, que sean respetuosos de la diversidad, que apliquen los principios de la interculturalidad, la parte inclusiva, la conciencia global, la cultura de paz, estilos de vida saludable, la gestión del ambiente. Estos 8 ejes lo que nos dicen es dónde, hacia dónde tenemos que apuntar con la formación integral que nos proponen desde la Ley Fundamental de Educación, la política y la Constitución Política, el Estado de la Nación, el Plan de Gobierno, todo apunta hacia estos 8 ejes. No es que se le ocurrieron al ministerio, ni es responsabilidad solo del ministerio. En realidad estos 8 ejes deberían ser trabajados desde la familia, desde que el chiquitito es pequeñito. Y todos nosotros que tenemos contacto con esa persona, tenemos que trabajarlo. Pero estas cosas tienen una dificultad, una complejidad adicional. ¿Por qué? Porque aquí es donde el educador tiene que hacer un trabajo grande, tiene que hacer un trabajo bastante importante. Porque estas cosas yo no las puedo enseñar si yo no las tengo. Aquí sí que se predica con el ejemplo. Yo no puedo decirle a alguien que sea respetuoso de la diversidad, que sea respetuoso, que acepte la diversidad, que si yo no lo soy, se me cae el discurso. Ahí sí que mi práctica de vida tiene que ser consistente con el discurso que yo voy a entregar en el centro educativo. Y aquí viene una complicación adicional, porque ahora en el contexto en el que vivimos, ya no solo con el tema de la pandemia, sino con el internet, el acceso a la información, las redes sociales y todo lo demás, los docentes, los educadores, somos educadores 24/7, 365. Entonces, esa imagen que vendemos, esa imagen que enseñamos, es una imagen pública. Nosotros no dejamos de ser educadores nunca. Y tal vez esto es algo que nos impacta en nuestra vida, que nos lleva a tomar decisiones de vida que son relevantes. ¿Por qué? Porque yo no puedo convencer y formar a mis estudiantes en un tema de gestión ambiental si ellos me ven por allá en la playa dejando un basurero y yo misma subí las fotos mías haciendo algo que no debía. Esa consistencia es fundamental. Yo tengo que incorporar estos temas a mi vida y tengo que vivirlos. Yo no puedo hablarle a los estudiantes de inclusión si a mí las personas con discapacidad me resultan una incomodidad o tema o que no. La inclusión es eso, tienen que ser transparentes. La inclusión tiene que llegar a un momento en el que ahí están los apoyos educativos, pero porque la persona tiene condiciones, la persona es la misma, es una persona. Si yo no soy inclusiva, no puedo hablar de inclusión. Entonces, todos estos temas nos dicen el tipo de educador, el tipo de persona. Es una forma de vida. Ser educador, no hay otra opción. Ser educador es eso, una forma de vida. Porque nos cambia la vida para que podamos cambiar vidas. Si no, nuestro discurso estaría fuera de lugar, fuera de foco. En este momento, el Ministerio de Educación, con la política educativa que tiene vigente desde el 2018, propone 4 dimensiones. Este es el perfil de salida del estudiante que el Ministerio de Educación está proponiendo.
Estamos proponiendo desde el Ministerio de Educación que la persona aprenda sobre maneras de pensar, formas de vivir en el mundo, formas de relacionarse con otros, herramientas para integrarse al mundo. Y tiene 15 habilidades asociadas. Cada dimensión tiene sus habilidades. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde salió? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se llama la política curricular que hay nueva? Educar para una nueva ciudadanía. Volvemos, vean que nos devolvemos muchos años atrás. ¿Y qué nos decía la Ley Fundamental de Educación? Que tenemos que formar ciudadanos capaces de incorporarse a la sociedad de una manera eficiente y eficaz. Y es esto. Son ciudadanos, dicho de otra manera, más moderna, con un poco más de... Son ciudadanos diferentes, ciudadanos capaces de ser críticos, de aprender solos, de resolver problemas, de ser creativos, innovadores, de aplicar estilos de vida saludables, de ser consistentes con el ambiente, de incorporar la tecnología en su vida y en su trabajo. Una ciudadanía diferente. ¿Quién es el responsable de esto? Todos los que somos educadores. Todos los que somos educadores. ¿Que esto es para los estudiantes que salen del ministerio? No. No, no necesariamente. Vean que Jacques Delors lo propone. Ser, conocer, vivir y convivir. Las mismas dimensiones acomodadas de otra manera. La Ley Fundamental de la Educación nos las acomodaba de otro modo. Vamos al plan de gobierno. Las mismas habilidades presentadas de otro modo. Ahora sí, a lo que vinimos, la vocación del educador. En ese contexto, ya una vez que hemos visto qué es, quién es, qué es lo que debería de estar haciendo, ¿qué es la vocación? ¿Qué es la vocación del educador? ¿De dónde sale eso? Vamos al diccionario por más fácil. Vocación. La vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida. Y puede estar relacionada tanto con lo profesional, trabajo, la carrera, como con lo espiritual. Del diccionario. Pero vean que la vocación, volvemos a las ideas donde trabajamos, donde conversamos un poco, les compartí un poco de los 8 autores. Y ahora sí, es un modo de vida. La educación, ser educador es un modo de vida. Y como les decía, impacta nuestra vida para poder impactar en otras vidas. No hay forma, el educador es educador 24/7, 365, todos los días del año, todos los días de la vida, somos educadores. Y nosotros nos acordamos de aquella maestra que nos dio en primer grado, en el kinder, y la recordamos con mucho cariño. Esa es la vida del educador. Porque nosotros salimos del jardín del kinder, del jardín de niños, salimos de la escuela y los recordamos, para bien y para mal, los recordamos. Y nos los encontramos en la calle y uno siente una cosa como lindísima o no tan lindísima, pero siente, porque esa persona nos tocó, nos impactó, nos enseñó, nos cambió. Porque en el momento en el que yo estoy en el aula, presencial o virtual, con una persona que me da conocimiento, que me ayuda a construir y a reconstruir, que me hace saber más cosas, que me da experiencias nuevas, ya me impactó, ya me cambió y yo los voy a recordar toda mi vida. Veamos vocación en 4 frases. No siempre podemos hacer grandes cosas, pero siempre podemos hacer cosas pequeñas con gran amor. Volvemos al tema de los sentimientos, al tema de las emociones. Puede que nosotros no podamos resolverle todos los problemas a un estudiante, pero podemos hacer cambios pequeños. A veces basta con que le escuchemos, a veces basta con que compartamos con él algo, a veces basta con que nos sentemos ahí a la par y solo acompañemos, que saquemos un rato. Son cosas pequeñas, detalles chiquititos, pero con amor.
que esa persona se sienta querida, que se sienta importante, que sienta que le pusimos atención, que nos interesa, que no son un número, que no es una silla, que no es... No, no, no. Que el sentirse querido es parte natural del ser humano, lo necesitamos, es fundamental. En cualquier circunstancia, a nadie le gusta sentirse rechazado, sentirse apartado. No, no, las personas somos sociables, necesitamos ese apapacho, ese cariño, sentirnos bienvenidos, bien recibidos, bien queridos. Eso es muy importante. Y ya les digo, no hace falta, dice la frase, hacer grandes cosas, a veces una cosa pequeñita. Algo que le diga, te vi, me di cuenta, te sentí, yo lo noté, sé que estás ahí. Eso es fundamental. Las palabras amables son cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. ¿Cuántas veces, cómo nos dirigimos a los estudiantes, con qué vocabulario? Y no solo las palabras, es que comunicamos con todo el cuerpo. Uno sabe cuando una persona está triste, enojada, incómoda, enferma, alegre, contenta, positiva. Uno se da cuenta, uno comunica con todo el cuerpo, no solo con las palabras. ¿Cómo hacemos sentir nosotros a los estudiantes cuando nos dirigimos a ellos? ¿Cómo los llamamos? ¿No sabemos sus nombres? Solo el hecho de que a uno puedan decirle, Cinia, tal cosa, yo digo, me conoce, sabe quién soy. Sentirse visualizado es fundamental. El trato respetuoso, el trato cariñoso, el saber guardar, sabiendo guardar las distancias, el respeto, la responsabilidad, todo eso es importantísimo. Porque volvemos a lo mismo, el estudiante se siente cómodo, se siente visualizado, se siente parte de el proceso. No es solo una persona que llega y ahí está. Y a veces ni persona, a veces solo está. Y a veces parece que está y no está y no nos damos cuenta. Pero tenemos que aprender a ver a las personas. Nunca prives a nadie de la esperanza. Puede ser lo único que esa persona posea. Vean qué duro. Esos estudiantes que llegan al aula cansados, con un montón de problemas en la cabeza, con un montón de dificultades de todos los orígenes. Tal vez tiene la fe, tiene la esperanza, la convicción de que estudiar lo va a sacar de ahí. Y nosotros se lo rompemos. Y a veces lo rompemos sin darnos cuenta, que es lo peor, porque como no nos sacamos el tiempo para conocerlo, para verlo, para saber cómo siente, cómo piensa, cómo se desenvuelve, dónde está, quién es, a veces rompemos esas esperanzas sin ni siquiera darnos cuenta. Qué terrible. Entonces, a veces es importante saber por qué los estudiantes están ahí, qué dificultades pasan. Caminó un gran trayecto, se vino a pie porque no tenía plata para los pases, o llegó del trabajo y no ha comido nada. Pero viene y hace el esfuerzo, y eso hay que reconocérselo, está ahí, y está ahí por alguna razón. No le rompamos esa esperanza, esa razón, al contrario, ayudémosle. Hay que ayudarle y hay que ponerse en su situación. Y si ya logramos, con todo lo que hemos conversado, saber cómo son sus sentimientos, sus emociones, sus intereses, sus expectativas, sus necesidades, cuál es su historia de vida, nosotros podemos apoyarlo y decirle, vean, y no hace gran falta. A veces no es, volvemos a lo mismo, no es una gran cosa la que hay que hacer. A veces solo falta reconocerle el esfuerzo y decirle, bien hecho. Vamos para adelante, una frase, un apoyo de algo. A veces yo conocí a una directora que de su propia bolsa llevaba y hacía café y se sentaba antes de que los estudiantes llegaran a estudiar, a compartir un café. Y les daba un café sin nada. Y empezó a pasar algo muy curioso, porque entonces los estudiantes se reunían en el comedor antes de empezar las clases. Llegaban antes. Y uno llevaba una galleta, el otro llevaba un pan y se hacían unos y compartían. Ese rato los motivaba a llegar. ¿Por qué? Porque eran importantes, porque se sentían parte de algo, parte de alguien, que alguien los veía y se interesaba,
que alguien llegaba y los llamaba por su nombre y les decía, ¿y cómo vas con tal cosa? Y superaste aquel enredo, hiciste, resolviste, ¿cómo? Eso es importante. No, a veces no es, llegamos al aula tan ofuscados que no sacamos ese rato, pero es importante porque trabajamos con personas y las personas son complejas, tienen un montón de factores asociados. La última frase, que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. ¿Ven qué importante? Si cada uno de nuestros estudiantes llega al aula, insisto, ya sea virtual o presencial, llega a ese espacio educativo y se va más feliz, se va sintiéndose mejor, se va conociendo un poquito más, se va satisfecho, qué gran logro, qué gran logro. Y no hablo necesariamente de que se vaya conociendo más de matemática o más de administración o más de contabilidad o más de... No, que se vaya sintiéndose una persona importante, una persona reconocida, una persona que tiene valor por sí misma, que es respetada, que se sienta bien. Crear ese ambiente es fundamental y es labor nuestra como educadores darle esa posibilidad al estudiante. Vocación, ¿de quién son estas frases? Muchos tal vez de ustedes ya las han oído por ahí. No hay un mejor ejemplo de repente de vocación que la Madre Teresa, una persona increíblemente reconocida, independientemente de su credo y de su religión, definitivamente un gran ejemplo de vocación. Ella lo dio todo y lo entregó todo por la gente que ella consideraba que era importante. Eso es vocación. Cuando yo renuncio, cuando yo entrego, cuando yo doy, pero por gusto, porque es lo que yo quiero. Entonces, la vocación, nuestra vocación como educadores, tiene que ver con mi historia de vida, por supuesto. Hay una gran parte que mis familiares y la comunidad y todo el mundo determina. Yo vengo de una familia de educadores, toda mi familia es educadora, mi historia marca. Mis papás, mis abuelos, mis tíos, todo el mundo fue educador. Entonces, ¿qué iba a ser yo? Educadora. Una historia marca. Las experiencias de vida que he tenido relación con unos y con otros, que me gusta, qué necesito para sentirme bien, para sentirme satisfecha, qué habilidades y destrezas tengo, qué conocimientos. Eso es la vocación. Pero además, sí. Nos preguntan que si nos puedes compartir alguna estrategia para acercarnos a los estudiantes en la virtualidad, aprovechando estos 12 minutos que nos quedan. Sí. Vean, yo creo que nosotros nos vimos envueltos en una vorágine de cambios y cosas, pero no estamos tan lejos. Los estudiantes nuestros, la mayoría son nativos digitales. Ellos no se sienten lejos por estar al otro lado del cantón, al otro lado de la comunidad, allá. El contacto digital para ellos es natural. Entonces, a veces basta con que les mandemos un mensaje, ya por cualquiera de los medios con los que nos comunicamos, sea por las redes sociales, por correo electrónico, que les mandemos un mensaje, una imagen, una actividad, alguna cosa que les diga que estoy pensando en ellos, que los tengo en cuenta, que no es que yo le mando la guía de trabajo, ahí está, y haga eso. No solo eso. También contactémoslos por los medios. A ellos no les va a incomodar porque, ya les digo, la mayoría de nuestros estudiantes son nativos digitales, solo los que son muy mayores, ya adultos muy mayores o adulto mayor, pues no son nativos digitales, pero en el caso de los estudiantes relativamente jóvenes sí son de esa era. Entonces podemos trabajar con ellos, usar las herramientas digitales, un día decirles, mira, te mando un QR, entra, y que sea una bonita reflexión, o te voy a mandar un Kahoot para que hagamos un juego entre todos. Vamos a hacer una ruleta virtual para rifar cualquier cosa. Algo que les diga a ellos que estamos pensando, que estamos pendientes, que ahí estamos. Incluso muchas veces parte de las guías de trabajo que les mandamos para que hagan a distancia, que la primera actividad sea algo de motivación, algo de relajación, algo que los active y que les diga, que los vincule con el centro educativo y que les digan, si usted está ya en su casa, yo estoy en la mía, pero estamos vinculados, estoy pensando en usted.
Hay muchas herramientas que podemos usar. Un blog, mira, mira, voy a hacer un wiki, compartamos sobre X tema relacionado, pero vamos a construirlo entre todos en Google Docs o vamos a construirlo entre todos. ¿Por qué? Porque se da interacción. Virtual, sí, pero hay interacción y eso es importantísimo también. Entonces podemos usar la tecnología para mantener el contacto, para mantenerlos vinculados. Entonces, les decía que el estudiante hay que considerar los sentimientos, la historia, las expectativas, y vean que tiene mucho que ver, porque si nuestros estudiantes son nativos, los que nos cuesta establecer el vínculo es a nosotros, porque estamos acostumbrados a tenerlos en el aula, estamos acostumbrados a verlos, a sentirlos ahí en el espacio educativo, pero ahora tenemos un espacio educativo virtual. Ellos tienen muchos conocimientos y muchas habilidades y destrezas en la parte tecnológica, la mayoría, y los que no lo tienen tendrán que estar dispuestos a aprender y a conocer. Pero eso no quiere decir que desconozcamos sus sentimientos, sus emociones, sus expectativas y sus necesidades, que no tengamos que darle apoyos educativos, y no solo por un tema de discapacidad. En este momento, ven, hemos reportado, o el ministerio tiene reportes ya de por lo menos 8 estudiantes que se han suicidado por el tema, por la situación, por la forma, y eso no se vale. Tenemos que también verlos como personas, verlos como seres humanos. Y ya les digo, un correo, una actividad de compartir. Hay muchas otras formas y eso les dice a ellos, estamos aquí, estamos presentes, lejos, como digo yo, con distancia física, pero no social, aquí estamos. Somos parte de y estamos trabajando juntos. El educador, por supuesto, que todo el planeamiento, los materiales, la evaluación de los aprendizajes, el ambiente educativo, todo eso son tareas del educador, sí. Eso es lo que hacemos todos, en cualquier nivel en el que nos encontremos del sistema educativo. Pero ¿cuál es la función de todo eso? El estudiante. Todo eso tiene que estar en función del estudiante. Todo lo que pensemos, todo lo que diseñemos, la persona, el estudiante es el objetivo. No es necesariamente la materia, no es el contenido. Entonces, la pregunta que decía Jerry, educación, ¿qué es? ¿Profesión o vocación? Cada uno de nosotros tendrá la respuesta. Es una mezcla de ambas, porque ninguno de nosotros, por pura vocación, ¿verdad? Yo diría que podríamos planteárnoslo y decir, ok, vocación o profesión. Yo diría 60-70% vocación y el resto es profesión. Nosotros tenemos que amar lo que hacemos. Amamos lo que hacemos, lo hacemos porque nos gusta, porque nos llena, porque nos satisface, porque nos hace sentir bien. Entonces, la mayor parte es vocación, más que profesión, porque aquí no estamos para saberlo, ni yo para divulgarlo, pero el salario no es tan bueno. Las condiciones y los materiales no siempre las óptimas. ¿Por qué lo hacemos? Por vocación. Sí, nos pagan por eso, claro, pero no nos pagan como para tanto. Es vocación. Educación es más vocación que profesión. Para mí, 70% vocación, 30% profesión. Lo hacemos por amor, lo hacemos porque nos gusta. Y vean, esta frase yo la leí una vez y me encantó. La docencia es la única profesión que crea a todas las demás, y eso es así. Nosotros tenemos que creérnosla y decir, somos importantísimos, porque a partir de lo que nosotros hacemos, de nuestra vocación combinada con la profesión, todas las demás profesiones existen. Qué importantísimos somos de lo más importante que hay, pero tenemos que creérnosla. Eso de que a veces cuando están las campañas políticas hay que dignificar al educador, no, el educador se dignifica solo por su vocación. Yo solita me lo doy, ¿por qué? Porque me gusta lo que hago, porque lo hago con amor, con pasión, con ganas. Eso es mi frase para cerrar. Hay un personaje que a mí me hace mucha gracia, un poco de humor al final después de tanta conversación. Hay un personaje que a mí me hace mucha gracia, yo creo que muchos lo van a recordar, es Gadget. Cualquier parecido con los educadores es casualidad, él siempre tiene una respuesta, una herramienta, un arma, un instrumento, un material, cualquier cosa que lo saca del problema. Así somos los educadores. Gadget resume en mucho
lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. No nos han dado un curso de malabarismo, pero así trabajamos. A veces son más las cosas que se presentan y somos súper creativos, súper innovadores. Siempre buscamos la forma y la resolvemos. Eso se llama resiliencia. Tenemos una capacidad para resolver, para reaccionar, para atender situaciones, que por eso a mí Gadget me hace mucha gracia porque definitivamente es como nosotros. Y yo soy muy tecnológica. Y entonces un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, como el educador. Generalmente, de cositas pequeñas que suman cosas grandes, es muy práctico y novedoso, y además tienen un diseño más ingenioso. El educador anda por ahí, es como ese malabarista que se las ingenia, que resuelve, que es súper creativo, innovador, resiliente, adaptable, flexible, y tenemos un montón de palabras más que nos describen. Por eso es que a mí Gadget me hace tanta gracia, me resulta como muy familiar. Muchísimas gracias. Si tienen aquí alguna consulta, algún aporte, me encantaría escucharlos. Espero haber cumplido con la misión. Muchas gracias, doña Cinia. Si hay, bueno, ya la única pregunta que había, pues la había comentado, pues aquí nos dicen que incluso excelente las estrategias tecnológicas, pero hoy en día el proceso virtual, muchos estudiantes sufren el no tener internet, recursos y otros, ¿verdad? Es un comentario. Claro, claro, vea, yo no sé si el colegio universitario ha hecho la tarea en ese sentido. El Ministerio de Educación logró ubicar del millón de estudiantes que tiene, en el escenario 3 y 4, que son los que tienen menos acceso o del todo no tienen acceso, a más de 80,000 estudiantes que no tienen acceso a tecnología. Con ellos hay que trabajarlo distinto. Las guías de trabajo que está entregando impresas y que estamos trabajando de otra manera, están orientadas a trabajar con ellos, y vean que a pesar de eso se nos desvincularon casi 90,000 estudiantes en el primer periodo. Entonces, claro, como les digo, ninguno de nosotros estaba preparado para esto, el Ministerio de Educación tampoco, pero es una realidad, los estudiantes no tienen las herramientas. Y no solo eso, a partir de una encuesta que hizo el Estado de la Educación, nos dimos cuenta que de los 80,000 docentes, ellos entrevistaron 40,000 y 2,400 reportaron no tener herramientas o conocimiento para contactar y nunca han tenido contacto con sus estudiantes. 2,400 multiplicado por la cantidad de alumnos, imagínense. O sea que los docentes también tienen problemas tecnológicos, pero hay que buscar otras formas. Yo un día de estos recibí en la casa un telegrama de un centro educativo y yo dije, wow, un telegrama también es una forma de contactarlos. Es cosa de ser creativos, es cosa de innovar y de buscar. Ya les digo, el educador siempre encuentra cómo. Entonces, WhatsApp, si no tienen teléfono, pues un telegrama, un mensajito, cuando vienen a recoger los trabajos, de alguna manera tenemos que contactarlos. Hay que mantener el vínculo. Esa es la consigna del Ministerio de Educación y de todos los que trabajamos en educación. Hay que mantener el vínculo por cualquier medio. No solo tecnológico, también podemos recordar aquellos viejos tiempos y hacerle una carta, hagámosle un documento escrito y lo mandamos por correo. Puede ser una experiencia bonita, ¿verdad? Puede ser incluso impactante en este momento cuando esas herramientas están desapareciendo, pero podrían volver a ser. Hay muchas formas de mantener el vínculo, eso es lo importante. Don Walter nos había levantado la mano, pero luego me la bajó. No sé si aún quiere opinar. Sí, gracias. Verá que me gustaría compartir, porque ahora que estábamos hablando un poco de los sentimientos y toda esa cosa, ¿verdad? De la sensibilidad que tiene el estudiante, ahorita en la tarde yo me sentí un poco dentro de la reunión, porque me pasó algo ahora, Natalia, que quisiera tal vez compartir con ustedes. En la tarde recibí un mensaje por WhatsApp de un estudiante que me dice: buenas tardes, profesor, ya pude acceder a la grabación y resolver los ejercicios. Muchas gracias por la información brindada. Entonces yo le respondo así, como muy seco, ¿verdad? Gracias a usted, Pedro, por su disciplina. Éxitos. Entonces él me responde: gracias, profesor.
Me alegra escuchar sus palabras, ya que me motivan a seguirme esforzando y ser más disciplinado. Entonces, ¿verdad? Solo con 4 palabras que yo le dije, él se sintió motivado, digamos, ¿verdad? Entonces, es como la sensibilidad que ellos tienen, ¿verdad? Muchas gracias, don Walter. Así es, y vea que sí, es un pequeño detalle, a veces nosotros ni nos dimos cuenta, 4 palabras, pero a ese estudiante le pesaron, le cambiaron el día, le hicimos el día feliz. Ese es precisamente, ese calor humano, sentir esa cercanía aún a la distancia, de decir, mi profesor pensó en mí, qué dicha que sacó el rato, qué bien que me siento, eso es. Importante, bueno, recordarles que ya está tanto en la parte del chat como en la pantalla el link para la evaluación de la actividad. Es importante, digamos, porque con estas ustedes pues tendrán el certificado de participación para cada una de las actividades y además pues es un comprobante de lo que nos pide, digamos, instituciones como el SINAES o como el Consejo Superior Universitario, el CONESUB, para, digamos, demostrar que estamos en este proceso de cambio. Doña Cinia, algunos comentarios dicen que, ay, por aquí había leído uno, que me llamó mucho la atención. Uy, dice, no creo que ningún docente busque perjudicar a los estudiantes, pero el tema es que algunos, por distintas razones, para bien o para mal, muchos se aprovechan de ello. Tenemos ambos extremos, ¿verdad? Tenemos ambos extremos. Y vean, yo sé que nadie le hace daño a nadie a propósito. Quiero pensar. A mí me gusta pensar como algunos autores contemporáneos y creer en la buena fe de las personas. Las personas son siempre buenas. Nosotros no tenemos la intención, pero, y aquí es donde está el pero, si nosotros no conocemos bien a las personas y tenemos claros sus sentimientos y sus emociones, sí podríamos lastimarlos y muchísimo por desconocimiento. Entonces hay que tener muy, muy claro el tema de los sentimientos y las emociones de que son personas que tienen una historia de vida. Entonces a veces una broma, un comentario, se sale y lastimé. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces no lo hacemos a propósito, a veces el daño lo hacemos sin querer y a veces ni cuenta nos damos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque volvemos a lo mismo, somos personas. Y en este contexto en el que estamos, más cuidado. ¿Por qué? Porque la gente está muy susceptible, está muy emocional, está muy sensible, porque hay muchos problemas, hay mucho estrés, hay mucha cuestión en el ambiente. Solo el hecho de pensar en los números de la 1 de la tarde, todos nos ponemos estresados. Esas cosas también impactan en el estudiante, su realidad, si perdió el trabajo, si se le murió un familiar, si están, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento todavía más cuidado hay que tener, porque a veces no lo hacemos de mala fe, y eso Dios quiera que sea así. No lo hacemos de mala fe, pero sí podemos hacer mucho daño, incluso sin querer, sin intención. Hay que tener cuidado y volvemos a lo mismo, hay que conocer muy bien a los estudiantes, sus sentimientos, sus emociones, todos los etcétera, para no dañar. Bien, compañeros, doña Marta, pues no sé, digamos, si lograron tener tal vez el link de la otra forma. De verdad, pues quiero agradecerles la participación a ustedes en la actividad. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario más que nos pueda activar el audio. Doña Cinia, de parte de Cunlimón, pues de todos los compañeros que están organizando esta actividad, pues darle las gracias. Sabemos que usted nos va a acompañar más adelante en otra, pero ya es más para los chicos, que también vamos a desarrollar una actividad para ellos. Ajá. Un gusto, de verdad. Sí, don Rubier, lo escucho. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rubier Hidalgo. Muy interesante el planteamiento que hace la compañera con respecto a toda esta dinámica que nadie se esperaba. Sinceramente, nadie se lo esperaba. Yo también soy funcionario del Ministerio de Educación Pública y también trabajo en otras universidades. Pues puedo decir con toda certeza de que he tenido que enfrentar una gran diversidad de situaciones, desde los escenarios que habla la compañera en el Ministerio de Educación Pública, con los escenarios 3 y 4, en donde tengo estudiantes que he tenido que trabajar de una manera muy distinta. Y es como todo, la compañera mencionaba que uno tiene que aprender a conocer a sus estudiantes, pero hay una dinámica que cuando se trata de personas adultas,
cambia un poquitito algunos aspectos, y ese conocer a veces se torna un poco complicado cuando existen situaciones, por ejemplo, laborales. El cuatrimestre pasado yo tuve una situación con una estudiante que simplemente me comunicó: profesor, estoy sin trabajo, estoy muy triste, estoy muy desanimada, estoy muy de esto, estoy muy de lo otro. Y viera cómo cuesta sacar adelante a estos muchachos. Algunas veces no me ha ocurrido en Culimón, y espero que no me ocurra. Por dicha, hasta el momento no me ha ocurrido, pero sí me ha ocurrido en otras instituciones, de estudiantes que padecen de que se matricularon en el curso virtual y simplemente sabían que tenían dificultades de conexión, de conectividad, que su computadora era muy lenta, que su teléfono no tenía la suficiente capacidad, pero todas esas circunstancias nunca las comunicaron sino hasta el final de un cuatrimestre, cuando ya vieron que el curso estaba prácticamente perdido. Entonces te ponen en una situación de pronto de desventaja, y son situaciones que se podrían manejar desde un abordaje, siento yo, que no solamente de la persona docente, sino que también de la parte administrativa, a través de formularios, a través, como yo lo he hecho en mi práctica docente en secundaria, a través de un formulario para consultarle a los chicos, para consultarle a los padres de familia si hay alguna necesidad particular. Porque cuando no te comunican, lo estoy viviendo en este momento con un estudiante que no comunica su situación hasta que ya ve que la nota final del cuatrimestre no le está cerrando lo que esperaba. Entonces ahora sí dice: es que tuve problemas con conexión, es que tuve problemas con la computadora se me trababa, la computadora no me servía, etcétera, etcétera, pero ya lo dice al puro final, cuando vio que los números no cerraron. Y lamentablemente, sin el afán de ser negativo ni pesimista, tenemos esa realidad también dentro de la población costarricense, por más que nosotros hagamos un intento de tratar de ayudar. Yo creo que todos estamos en una línea de aprendizaje. Hemos aprendido muchísimo en estos días de pandemia, pero también tenemos que enfrentar situaciones que también se escapan de nuestras manos. Les robo 2 minutos para contestarle a Fabi, que pregunta sobre si existen estrategias para la resistencia al cambio, que se presenta mucho en los estudiantes. Vea, Fabi, la pregunta del millón. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que si nosotros vamos a la concepción de la escuela que venía desde los egipcios, los romanos, los griegos, y pasamos hasta acá, son 4 paredes, un poco de sillas, pupitres, el profesor al frente, la pizarra. O sea, es un esquema que traemos en la mente por años y años y años. Nuestros abuelos, bisabuelos, los papás, todo el mundo pasó por ese esquema mental. Nosotros veníamos hablando de tecnología desde hacía muchos años, y habíamos oído del e-learning y el m-learning y la tecnología y los cursos en línea, pero no nos habíamos estrellado contra el trabajo a distancia o virtual. Tiene su lado bueno, porque se nos rompió el paradigma sin preguntar. Esto sí que fue un cambio, sí, sin anestesia, no nos avisaron, de una cambiamos. ¿Que hay gente que se resiste? Sí. Todavía va a haber gente que se resiste, que todavía dice: yo no entiendo, es que si yo no estoy en el aula con el profesor al frente no puedo estudiar. Todavía hay gente, pero poco a poco, con estrategias, buscando estrategias menos pesadas, tal vez más contacto personal. Yo lo he hecho, y con algunos estudiantes en mis cursos he hecho sesiones personalizadas, individuales con el estudiante, y le he explicado hasta cómo usar la herramienta para que se sienta menos mal, y le he buscado material y atrayéndolos poquito a poco. Ya le digo, incluso con un juego: vamos a jugar a esto, mira, vamos a construir una cosa entre vos y yo, vamos a trabajar, vamos a apoyarlos en ese sentido, porque a veces es eso, tal vez también incluso no solo es la resistencia al cambio, sino el miedo al uso de otras herramientas y de otras formas. Y si no, pues a distancia, la UNED todavía está trabajando y funcionó perfecto, se acomodó y no pasó nada. Entonces hay formas. Sí, el choque en el que quedamos todos, yo creo que no nos reponemos, pero hay que superarlo. Es parte de la resiliencia, y hay que enseñarle a los estudiantes a ser adaptables, flexibles, innovadores y creativos. Ya no, las clases presenciales no es que no vayan a volver, pero no van a volver a ser las mismas. Entonces hay que ayudarles a ellos con diferentes estrategias, cómo enfrentar el estrés, cómo manejar el cambio, cómo adaptarse. Y a veces es eso, un poco de espacio. Ya no hablo más. Don Michael Soto, para cerrar con él. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, buenas noches. Antes que nada,
Saludos a todos y agradecerle a doña Cine, a doña Marta, a doña Carleni, a vos, todas las personas que, ¿verdad?, que están haciendo posible pues la semana de capacitación, sumamente interesante y creo que importante para reforzar y retomar varios temas que siempre son de gran apoyo y de gran crecimiento para nosotros. Nada más como un comentario, me parece súper importante. Yo soy docente inglés y también soy graduado en administración y pues una de las primicias de la administración es que la única constante que nosotros tenemos es el cambio. Entonces me parece súper importante pues enfocar esta primicia al campo tecnológico, ¿verdad? A todo lo que nos ha tocado vivir ahora. Sin embargo, creo que es extremadamente esencial siempre mantener pues todo esto que decía doña Cinia, las raíces, ¿verdad? El contacto y saber cómo el contacto, a pesar de no ser físico, el contacto pues afectivo, emocional con los estudiantes, porque es súper importante cómo nosotros influenciamos y cómo nosotros tocamos a los estudiantes y no sabemos esto hasta cuándo va a llegar, si va a parar, si vamos a seguir teniendo más cambios en el futuro. Entonces tenemos que adaptarnos a esta modalidad y siempre tratar de dar pues lo mejor para crear y formar profesionales integrales y que el día de mañana pues también ellos puedan adaptarse a los nuevos cambios y seguir desarrollando las nuevas generaciones. Bueno, sin más palabras, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, doña Cinia. Esperamos verla por Limón. Ahí nos avisa cuando va por allá y me lleva también. Muchas gracias a todos ustedes y a seguirse cuidando. Entonces nos vemos con el tema de mañana, si Dios quiere, que también será interesante. Entonces ahí les dejo la espinita para que mañana también puedan acompañarnos con las charlas que también van relacionados con el mismo concepto de formación hacia ustedes, pero esta vez hablando un poco de lo que sería ahora sí la inclusión educativa en el contexto universitario. Que esta charla nos las va a compartir pues una compañera que es psicopedagoga, psicóloga, entonces también esperamos pues que nos puedan acompañar en esta actividad de mañana. De mi parte, buenas noches a todos, que tengan un feliz descanso. Gracias.